Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos, buen sábado. Estamos de nuevo este cuarto sábado en el curso del cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Yo soy Carla Fontana, para aquellos que no me hayan visto o escuchado antes. Soy miembro de la fundación y estoy acá para justamente darle la bienvenida a esta clase con el fantástico grupo 4 que ha hecho este módulo de alimentación y nutrición, que han hecho un fantástico trabajo, como todos los grupos, en realidad, todos los sábados se ha conformado un grupo que da la temática o el tema que tiene que ver con los 13 módulos que componen este curso. Y bueno, hoy estamos con el grupo 4, en los que yo los voy a presentar, quienes van a estar dando la clase y van a formar parte de este equipo y van a llevar adelante todo este encuentro, este agradable encuentro que tenemos los sábados. Es Lucía Quintana, acá la estimada nutricionista y docente universitaria que nos acompaña en este módulo, María José Made, María Emilia, van a ser las que van a estar a cargo de dar la clase y van a tener colaboradores, que en este caso tenemos a Sofía Domenech, que les pedimos a todos los asistentes al curso que todas las preguntas que tengan se las comuniquen a ella por el chat privado y ella se va a encargar de comunicarlas al final de la clase y de poder transmitírsela a los profesionales. Y que si queda alguna pregunta, por supuesto, saben que después nosotros las vamos a ir respondiendo y comunicándola en los grupos de WhatsApp que tienen con los tutores. Y también les presento a Leandro Pina, que va a ser el encargado de, al final del encuentro, explicar la actividad que, como saben, todos los sábados tenemos esta pequeña actividad con la que ponemos en práctica los conocimientos y todos los aprendizajes y todo lo que vamos viendo en estos encuentros de los sábados. Así que con un gusto enorme por seguir teniendo esta hermosa convocatoria y la gran participación. Tengo que decir que los tutores nos traen a los coordinadores muy buenos retornos de cómo están trabajando en los grupos de WhatsApp, de los trabajos que están llevando adelante, así que buenísimo, excelente y a seguir así, ¿sí? Así que ahora sí, les dejo en muy buenas manos con el grupo de este módulo 4. Eh, Así que un gusto y bueno, nos vemos al final del encuentro. Ahora sí, Lucía, por favor, comienza. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es María José Mae. Bueno, buen sábado a todos y a todas. Nosotros vamos a dar el módulo 4 que se trata sobre alimentos y nutrición. Y antes de comenzar, con el equipo hemos discutido el tema de dar una declaración de conflicto de interés. ¿Qué significa esto? Que los participantes de este equipo, ya sea los que vamos a exponer, como los que han participado en la elaboración del informe escrito y las actividades, declaramos no tener conflictos de interés y no recibimos ningún tipo de financiamiento por parte ni de la industria farmacéutica ni de la industria alimentaria, ya que son temas que por ahí son un poco controversiales y que sobre todo pueden llegar a suponer algún cuestionamiento o alguna crítica, pero siempre lo hacemos desde la posición de la salud y tratando de promover la salud y prevenir las enfermedades y no con otro criterio ni con otro interés económico ni financiero. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con los temas. El primero que vamos a discutir es el de soberanía y seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, que en realidad la alimentación en general es un tema que ha ido ganando terreno en las discusiones de los gobiernos y de las sociedades, más allá que hace bastantes años, a partir de la década del 70 más o menos, que es declarado como derecho universal y que es imprescriptible e inalienable. Pero ese mismo concepto se ha ido perfeccionando y se ha ido profundizando sobre todo, y es a raíz de eso que han surgido otras dos definiciones, que la primera es la de seguridad alimentaria, que seguramente la han escuchado en algún momento, y que tiene que ver con que todas las personas de una sociedad en particular, pero con que todas las personas tengan acceso físico y económico en todo momento a alimentos. Alimentos que sean suficientes, que sean inocuos, que significa que no les hacen daño, que puedan satisfacer sus necesidades alimenticias y que además tengan que ver con sus preferencias culturales.
ya que no es lo mismo la alimentación de un chino, por ejemplo, que de un argentino o de una persona de otros países. Y además, esta definición también incluye varios condicionantes o factores que se tienen que tener en cuenta y que se tienen que cumplir. Uno de ellos es la suficiencia y la disponibilidad, que tiene que ver con que haya alimentos para toda la población, que estén disponibles. Otra de estos factores tiene que ver con la estabilidad, que durante todo el año se dé esta condición, y no, por ejemplo, en las épocas de siembra, que son contrarias a la de cosecha, no haya disponibilidad de alimentos. Eso no puede suceder. Otro de los factores tiene que ver con la autonomía, que es que el propio país o la propia sociedad pueda abastecerse de estos alimentos sin depender del exterior ni de un factor externo. El otro es la sustentabilidad. ¿Qué significa la sustentabilidad? Que los modos de producción y el sistema agroalimentario incluyan también una reproducción del suelo y de los recursos naturales para dejarle a las próximas generaciones y no hacer un uso indebido y destructivo que acabe con los recursos en el corto plazo. Estos 4 factores en nuestro país en principio se cumplirían. Hay uno que creemos algunos que también es el más importante y sobre todo el más decisivo, que no se cumple, que tiene que ver con la equidad. Es decir, que todos tengamos alcance a alimentos y sobre todo que tengamos el acceso, porque disponible puede estar. Vemos los supermercados llenos, los almacenes con las góndolas y las estanterías también completas, etcétera, pero no siempre las personas tenemos acceso a eso. Que el acceso está determinado por básicamente 2 cosas. Que una tiene que ver con el precio de los alimentos. Si los precios son muy altos y son inaccesibles, por más que estén, nosotros no podemos comprarlos. Y el otro que tiene que ver con el ingreso, con el salario que percibimos, o el salario es una, o el ingreso que tienen las personas para satisfacer sus necesidades. Si los salarios o los ingresos son muy bajos, y a esto se le suma que los precios son muy altos, no se cumple ni se va a poder cumplir la soberanía, la seguridad alimentaria. Además, también hay un papel que cumple el Estado que tiene que ver con que a través de distintas políticas públicas se puede satisfacer o se puede tratar de menguar estos problemas entre el aumento de los precios y los salarios bajos. Una de las herramientas que tiene es el impuesto, por ejemplo. Si el Estado, a través de una política, decide poner impuestos muy altos a los alimentos, sobre todo los de la canasta básica, o sea, sobre todo los básicos, porque los de la canasta básica están exentos, va a ser más fácil para la población. No sé si todos saben, pero el Estado, a través de los impuestos, es donde recauda recursos, y el impuesto que más aporta al patrimonio estatal es el IVA, que el IVA en realidad está mayormente en los productos que consumimos y en los alimentos. Entonces, este impuesto en realidad es recaudado por las familias que menos recursos tienen, que son las que más destinan una porción mayor de sus ingresos a alimentos. Si yo soy una persona de una familia con muchos recursos, es probable que destine una porción pequeña a alimentos y otro me sobre para comprar ropa, autos y otros elementos que por ahí sean suntuarios y que no sean necesarios. Y una familia de ingresos menores no va a tener esa posibilidad. Entonces, el IVA y sobre todo la inflación, a los primeros que termina perjudicando es a las familias de los sectores más vulnerables. Más allá de esto, existe otra definición, que es la que mencioné recién, que es la de soberanía, que no es antagónica ni es contrapuesta a la anterior, pero sí tiene como un compromiso y tiene una concepción política un poco más profunda y más elevada. ¿Por qué? Porque la concepción de soberanía alimentaria pone en tela de juicio la concentración de la tierra, pone en tela de juicio la concentración del poder, de las cadenas alimentarias, de la producción, propugna una agricultura mucho más familiar, en menor escala,
con un cuidado del medio ambiente más exhaustivo, que además en la mayoría de los casos propugna que sea orgánica y ecológica. Entonces como que tiene aditamentos mayores que el de seguridad, pero no son en ningún punto contrapuestas. Si se pudiera llegar a las dos, mejor. Y este último concepto fue elaborado además por distintas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que, siendo conscientes del problema, trataron de darle una amplitud mayor al concepto que ya existía de seguridad alimentaria, que ambos de los conceptos que he explicado y que vamos a ir explicando son extraídos de la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, de la ONU, específicamente destinada a la alimentación y a la agricultura. Por si quieren profundizar en eso, pero lo van a tener en el informe. Bueno, además, el concepto de soberanía, alimentaria, descansa sobre 6 pilares. Uno de ellos es que centra la alimentación de los pueblos como centro de la política pública. O sea, como que el Estado se tiene que hacer cargo y tiene que velar, respetar y garantizar este derecho. Además, pone en valor a los proveedores de los alimentos. O sea, el trabajador también es parte del sistema y también tiene que ser cuidado y valorizado. Además, lo que trata de defender es que haya una reducción de las distancias entre el productor y el consumidor final. Porque por ahí nosotros, no sé, vamos al supermercado o al almacén y vemos que no es mucha la distancia que tenemos que hacer para llegar a ese alimento. Pero ese alimento, desde el lugar de producción hasta llegar a ese lugar de distribución y de comercialización, ha pasado miles y miles de kilómetros en transporte, que eso encarece el precio final del producto, porque además la mayoría del transporte y el traslado en Argentina es en camiones, y eso conlleva que se gaste mucha nafta, que es bastante caro y en realidad termina repercutiendo en el precio de los alimentos. Por eso sería lo mejor achicar estas distancias. Y además que el consumo también sea de cercanía y tratar de promover la compra en los locales por ahí más de barrio o en los kioscos y en los negocios más de cercanía, y no en grandes cadenas como los supermercados, que por ahí también están en los barrios, pero que terminan asfixiando o ahogando esos pequeños negocios que en realidad terminan siendo personas que tienen salarios y que tienen familias que también tienen que cuidar y que satisfacer sus necesidades. Otro de los pilares tiene que ver con la administración local, es decir, que el sistema agroalimentario esté controlado y administrado sobre todo por argentinos y argentinas, y en este mismo sentido rechaza la privatización de los recursos y que, por ejemplo, una empresa extranjera o una corporación, que además son bastante irresponsables por ahí porque vienen, sacan nuestros recursos y ponen los precios que quieren y después se van, en vez de que sea ese el manejo, que sea por argentinos y argentinas, y sobre todo también si puede ser por empresas y empresarios locales. Además, también trata de que se logre una transmisión de los conocimientos de generación a generación, y los conocimientos sobre los que se basa son los conocimientos tradicionales. Entonces, como que tiene un poco de resistencia este concepto a las tecnologías, que generalmente también son destructivas y son abusivas, y lo que prefiere eso es que lo que ha ido funcionando con herramientas y utensilios más manuales sea lo que predomine. Y por último, y creo que una de las cosas más importantes, tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. O sea que tiene que ver también con lo que hablamos recién de sustentabilidad. Que no, por producir algo, destruyamos nuestro entorno, nuestros recursos, que además son básicamente limitados, como el agua, y además también hacen a nuestro bienestar y a tener una vida activa y sana y saludable. Porque por más que comamos muy bien, si nuestro entorno y nuestro ambiente no es el adecuado, no vamos a poder lograr un equilibrio integral. Bueno, más allá de eso, que es como lo más esencial, nosotros también queríamos contarles otros puntos que tienen que ver con la discusión de la alimentación, y que lo podemos dividir en dos niveles.
Uno que tiene que ver con el que recién mencionamos algo, con las cuestiones más económicas y más a nivel sociedad y nivel nacional, que no dependen muchas veces de nosotros, sí dependen a la hora de participar democráticamente en las decisiones o de reclamar por algo que no estamos de acuerdo. Y otro tiene que ver con las estrategias de los hogares en cuanto a consumo, que en realidad son prácticas reiterativas y cotidianas, que por ahí no somos conscientes de lo que significa, pero la alimentación en sí es un hecho político, es un acto político y es simbólico. Nosotros por ahí decimos que elegimos comer carnes en vez de verdura como si fuera una elección que no trasciende mucho, pero en realidad ahí, como que en el plato y en la cocina, se trasladan muchas relaciones sociales y muchas condiciones sociales que terminan que terminan influyendo en nuestras elecciones a través de los valores que nosotros les imprimimos a esas elecciones. Por ejemplo, la Argentina es un país que naturalmente está acostumbrado a comer carne. Por ahí la India tiene otros valores y otras representaciones con respecto a esa alimentación. Entonces es muy importante porque además eh, tiene que ver con todo un sistema que tiene que ver con la producción, la distribución, la comercialización, que termina siendo nuestra alimentación y nuestra nutrición, y que por ahí no somos del todo conscientes porque lo hacemos como algo natural. Todos los días tenemos que comer y generalmente por ahí, como tenemos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo estudiando, es poco lo que le dedicamos a pensar estrictamente qué es lo que vamos a comer y qué sería lo ideal. En ese sentido, nosotros nos vamos a guiar por una autora que se llama Patricia Aguirre, que menciona cuáles son estas estrategias, que son 4. La primera tiene que ver con la diversificación de las fuentes y las formas de conseguir ingresos. Las fuentes tiene que ver con el mercado formal o informal, con asistencia del Estado, que también puede ser un aporte al ingreso de las familias, con redes comunitarias, que también aportan por ahí no económicamente de forma estricta, pero sí en contención social y psicológica. Y el último, y la autoproducción, que eso también es otra forma de diversificar el ingreso. Es decir, por ahí tener una huerta o cazar animales o, o producir uno para vender y para también consumir. Que en realidad esto no termina siendo lo más adecuado, por más que sería ideal, pero muchas veces las familias de menos recursos no tienen ni el lugar para tener una huerta, porque muchas veces son lugares pequeños y pequeñas superficies en las que viven, y además por ahí es más el gasto energético que conlleva eso que lo que después terminan consumiendo. Entonces esto termina, por más que es aconsejable, termina no funcionando en la realidad. Y por otro lado, también se diversifican, como dije, las formas, porque cuando las personas por ahí no les alcanza y tienen restricciones en los salarios, aceptan otras formas de ingreso que puede ser en especie o a cambio de mercancías y mercaderías, y no estrictamente en términos monetarios. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con también diversificar y tratar de ampliar las fuentes de abastecimiento, es decir, a dónde vamos a comprar. El más normal, que tiene que ver con un circuito formal, es en los supermercados, en los negocios, lo que hemos estado hablando. Y el otro tiene que ver más con lugares donde por ahí el costo es menor, porque es menor también el control fiscal y sanitario de los alimentos. Entonces tiene un riesgo mucho mayor, porque generalmente son mercados clandestinos, pero eh, se paga ese costo por comer a precio más bajo. Después el tercer punto tiene que ver con la composición familiar. Es decir, por ahí se dice que hay un fenómeno de que las familias se han ido disminuyendo a raíz de que los salarios y el desempleo también, o sea, los salarios han ido disminuyendo y el desempleo ha ido aumentando. Generalmente las familias con muchos hijos, por ahí lo que tienden es que los ingresos vengan a través de los más jóvenes hacia los más grandes y después les garanticen un cuidado de la vejez.
Y generalmente las familias con ingresos más altos tienen pocos hijos porque la transmisión de ganancia, digamos, es al revés, desde los padres hasta los hijos, y los hijos por ahí, en vez de salir a trabajar, propugnan a estudiar o alcanzar niveles de educación más altos. Más allá de eso, el último creo que es importante porque tiene que ver con la autoexplotación, que por ahí, sobre todo en estas condiciones donde el mercado laboral está bastante jodido y complicado, tendemos a trabajar la misma cantidad, o sea, más horas por la misma cantidad de tiempo, porque no contratan a más personal, sino que sobrecargan a los trabajadores que ya están empleados. Pero hay otra parte de la autoexplotación que tiene que ver con que por ahí hay actividades que las derivaríamos, por ejemplo, construir una pared, y que mucha gente, o sea, alguien especializado o algún trabajador de ese rubro, y muchas familias lo terminan adoptando para ahorrarse esa plata. Entonces no solo trabajan muchos días a la semana, sino que además los días que tienen libres se dedican a hacer esas actividades o a producir alimentos, como por ejemplo, no sé, las tapas de empanada que tienen un valor mayor, pero las hacen de forma casera, por eso le consumen mucha energía y mucho tiempo. Bueno, estos serían los 4 puntos que serían como resistencias y estrategias que los hogares hacen para tratar de paliar un poco la crisis. ¿Qué pasa? Que esto funciona, porque termina funcionando, pero no garantiza la cantidad y la calidad nutricional adecuada. Entonces terminan comiendo alimentos que los llenan o que permiten que al otro día puedan levantarse y seguir con sus labores, pero a lo largo tiempo nos terminan transmitiendo o enfermedades o el problema que ha pasado es que hay un nuevo fenómeno que tiene que ver con una nueva pobreza y una nueva obesidad en realidad, que tienen que ver con que en una familia de bajos recursos hayan en simultáneo personas desnutridas y malnutridas pero obesas, o sea que en realidad comen, pero por ahí eso hace que solamente se llenen, pero no estén nutridos como debieran y como sería lo ideal. Es por eso que nosotros también vamos a profundizar en estos temas más adelante, para ver cómo podemos evitarlo y cómo podemos reemplazar algunas cosas que por ahí creemos que son irreemplazables y que son muy importantes, y que por falta de conocimiento o por falta o por transmisión de representaciones, como decía recién, no porque no sepamos, sino porque hay cosas que ya escuchamos de familias y de nuestros padres y nuestros abuelos, que es así, y por ahí últimamente se han desarrollado otras estrategias que pueden ser más útiles y más adecuadas para tener una vida más saludable y, y prevenir enfermedades. Eso es el primer tema que queda saldado. Si hay alguna duda, preguntan. Y por otro lado, muy breve les comento que está muy relacionado con lo que acabo de decir. Nosotros queremos discutir y tratar de transmitir el concepto de comensalidad, que tiene que ver con este hecho de sentarnos en una mesa, los convivientes, digamos, los que viven en una misma casa, a comer y a beber, pero que no es estrictamente ingerir alimentos, sino que tiene que ver con transmitir una identidad, con repartir tareas, que por ahí los más chicos también pueden estar incluidos, desde poner la mesa, hacer un jugo, etc. Y bueno, también lo más importante es que se da un lugar de encuentro y de conversación, que creo que en la actualidad es tan importante y hay que aprovecharlo, ya que es un momento que generalmente estamos tranquilos y que nos dedicamos a compartir. Muy bien, María José, ahí terminaste tu parte, seguiría entonces María Emilia Arroyo. Sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Emilia Arroyo, estudiante de medicina. Y bueno, hoy me va a tocar contarles un poco acerca del concepto de alimentación saludable y la importancia de el cuidado en la variedad de nuestra alimentación y también en el cuidado de las porciones, para que
podamos referirnos a este concepto de alimentación saludable. En esta diapositiva podemos ver a este óvalo, ¿sí?, en donde se grafica la prioridad que se le da a ciertos alimentos. Como podemos ver, en la parte más frontal del óvalo encontramos a los hidratos de carbono. Luego le siguen las frutas y las verduras, luego los lácteos, y después se encuentran las proteínas y lo que se consideran grasas. Para enfocarnos en cada grupo, ¿sí?, dentro de los hidratos de carbono se encuentran las harinas, los panes, cereales, algunas legumbres. Dentro de frutas y verduras, ¿sí? Bueno, frutas y verduras que conocemos, que siempre se recomienda darle prioridad a aquellas de la estación en la que nos encontramos, para que esto sea mucho más económico y accesible y la fruta y la verdura sea de buena calidad. Por otro lado, dentro de los lácteos, siempre se recomienda el consumo de lácteos de tipo descremados para evitar el consumo de aceites y grasas digamos, en el consumo de lácteos. ¿A qué me refiero con esto? Uno siempre debe intentar elegir el consumo de un lácteo descremado, en donde incorpore principalmente proteínas y calcio y no las grasas que las va a consumir en otro tipo de alimentos. Por otro lado, tenemos el consumo de las proteínas y el grupo de proteínas que vemos que ya se encuentra más alejado, más que nada porque hoy en día son alimentos que tienen un elevado costo económico, entonces por esto también es que los hidratos de carbono han tomado el lugar principal. Y dentro de proteínas también siempre uno intenta promover el consumo de proteínas que sean magras, es decir, que no cuenten con una gran cantidad de grasa extra. Por ejemplo, el consumo de pollo, las pechugas de pollo son relativamente magras, algunos cortes de carne, siempre, por ejemplo, se intenta descartar todo lo que tenga que ver con la carne más relacionada a la carne de asado, como puede ser algunos alimentos tales como todos aquellos que vienen de por sí con una capa extra de grasa. Y finalmente, lo que son las grasas propiamente dichas, en donde podemos encontrar a la manteca, la crema de leche, el aceite, en donde mientras que éstas se incluyan dentro de las porciones adecuadas, cumplen un rol fundamental en todo lo que forma parte de nuestro óvalo de alimentación saludable. Bueno, ahí en la próxima diapositiva, ustedes van a poder observar qué nutrientes se ingieren en cada grupo de los que acabamos de hablar. Podemos ver que, por ejemplo, los hidratos de carbono aportan una gran cantidad de fibra, que esto es lo que nos da saciedad. Entonces es muy importante el consumo de los hidratos de carbono en sus maneras adecuadas para sentirnos satisfechos, sentirnos llenos. Las frutas y las verduras también cuentan con una gran cantidad de fibra. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, al calcio, que es muy importante, sobre todo para nivel óseo, entre muchas otras funciones, y que está muy incluido en los lácteos y en algunas proteínas. Y por otro lado, podemos encontrar, por ejemplo, el hierro, que también está incluido en proteínas y en algunas legumbres, como las lentejas, por ejemplo, vitamina C. Y quiero hacer un gran foco en el consumo de agua, que acá se ve en la parte final del óvalo, pero es tan importante como el resto de los grupos de los que hemos venido hablando. Se considera que el consumo ideal de agua diario es de aproximadamente 2 litros. Esto equivale más o menos a 8 vasos de agua diarios. Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, por ahí uno suele consumir agua si es que solamente en las comidas. Lo que hoy en día uno intenta de promover es que el consumo de agua no sea una necesidad, ¿sí?, no llegar a la sensación de sed, sino que sea un hábito, el hecho de ir y acompañarme siempre con una botella de agua. Porque mientras más agua se ingiera, mejor es todavía. Es decir, si podemos superar estos 2 litros, que es lo que se considera la base, es mucho mejor para el organismo todo este concepto del consumo de agua.
Lo que también se aporta mucho, lo que se intenta, es, bueno, intentar acompañar, por ejemplo, nuestra botella de agua con agregado de pedacitos de fruta, o agregarle, por ejemplo, hay gente que incluye algunos cítricos como limones, naranjas. Entonces, de esa manera, el consumo se hace mucho más ameno y agradable, y tal vez pasa más desapercibido el hecho de estar tomando solamente agua, que por ahí puede tornarse un poco aburrido, entre comillas. Bien, y para terminar, quería mostrarles esta diapositiva que es muy interesante, muestra cómo medir las reacciones de los alimentos de los que veníamos hablando con nuestras manos simplemente. Entonces, de esa manera podemos tener mucha más noción de la cantidad que estamos consumiendo de cada grupo de alimentos de los que hemos seleccionado. Por ejemplo, podemos ver cómo, por ejemplo, para el uso de quesos, se utilizan los dedos de la mano, ¿sí? Se recomienda más o menos el consumo diario de queso, que equivale al ancho de 2 dedos juntos. Entonces, de esa manera podemos calcular más o menos 30-35 gramos de queso, que es lo que se recomienda. Siempre haciendo énfasis en que, bueno, que lo ideal de que este queso y estos lácteos sean descremados. Por otro lado, el consumo de frutas y verduras, que lo ideal es de 5 porciones diarias, que estas 5 porciones hacen referencia, digamos, cada porción equivaldría a una fruta o una taza de fruta cortada, o medio plato de los que ingerimos en cada comida con frutas y verduras. Es decir, que dentro de esas 3 opciones podemos elegir cualquiera de las 3 5 veces diarias, es lo ideal. Por otro lado, los hidratos de carbono se recomienda utilizar el puño de la mano, ¿sí? Y con las proteínas, la palma de la mano. Esa es una idea más o menos como para poder controlar el consumo del alimento. Y bueno, en esta próxima diapositiva se puede observar más o menos el ideal de plato que tenemos que incluir en cada comida. Como se puede ver, acá el plato lo han dividido en 3, que está por un lado los hidratos de carbono, por otro lado frutas y verduras, y por otro lado proteínas, con algunas, podemos ver algunos granos, se han incluido en esta imagen. Lo ideal es siempre promover, ¿sí? Y intentar alcanzar la mayor cantidad de colores. Siempre la alimentación variada es lo que más nutrientes va a aportar. Entonces, nunca basarnos, por ejemplo, en un plato lleno de hidratos de carbono. Si podemos incluirle a ese hidrato de carbono fruta y proteína, va a ser una alimentación mucho más variada y que nos va a aportar muchos más nutrientes para alcanzar este equilibrio y esta alimentación saludable, que es a lo que estamos aspirando. Así que bueno, dejo ahora a Lucía para que continúe con estos conceptos. Hola, buen día. Bueno, un poco de esto se habló ya en la clase anterior, cuando hablaron de la salud del ambiente, pero queríamos reforzar la parte específicamente nutricional, que tiene que ver con consumir alimentos seguros. Como bien dijo María Emilia, lo importante es que tenga mucha variedad, que haya mucha variedad de colores, y es importante que para que esos alimentos, además sean nutritivos, estén en condiciones óptimas de seguridad. Entonces, es re importante la higiene, sobre todo la higiene de manos y de los utensilios que vamos a necesitar para preparar estos alimentos, evitar la contaminación cruzada. Esto significa que si hay un alimento crudo, por ejemplo una carne cruda, no la mezclemos con una carne cocida, sino que lo pongamos en recipientes separados, aunque los pongamos en el mismo lugar de la heladera, porque no tenemos otra opción, que estén en recipientes separados, y nunca la carne cruda por encima de la que ya está cocida. La cocción de los alimentos debe ser completa. Esto significa que los alimentos no deben quedar a media cocción. A veces uno dice, no, la carne está jugosa, y en realidad, si la vaca, por ejemplo, de donde viene esa carne está contaminada, esa carne jugosa nos va a transmitir enfermedades que no está bueno, sobre todo en los niños, como por ejemplo la fenilcetonuria. Entonces es muy importante la cocción, o en el caso del cerdo también la triquinosis, es muy importante la cocción completa, sobre todo cuando se utiliza carne molida o carne picada, que aparece en algunas recetas, pero que nosotros le decimos molida, porque es ahí donde al estar molida se mezclan esos bichitos por todos los rincones de la carne, y por eso es tan importante que estén muy bien cocidas. Y por último, las temperaturas seguras, que en el caso de no contar con una heladera, tenemos que asegurarnos de cocinarlo del día, de hacer las compras
de lo del día para que esos alimentos no entren en un estado de contaminación, y ahí la figurita de abajo muestra ese bichito como para que tengamos presente, ¿no? Que la higiene, que a veces no se ve en nuestras manos, por ejemplo, yo miro las manos y digo están limpias, pero si pudiera poner un microscopio, seguramente voy a encontrar un montón de contaminantes que van directo a los alimentos y de ahí los ingerimos. Y eso puede provocar después, por ejemplo, diarreas. Y no entendemos por qué, no comimos nada raro, no hicimos nada raro, y tiene que ver con la falta de higiene, básicamente. Entonces la propuesta es limpiar, separar, cocinar y enfriar. Yo voy a ir un poquito rápido porque, por lo que veo, ya estamos casi en tiempo. Bueno, la potabilización del agua ya la vieron la semana pasada, pero nos parecía importante reforzar ese concepto. Y esto de la zona peligrosa nos habla de la temperatura ambiente. O sea, si yo tengo alimentos en el freezer y los saco y los dejo en la mesada por horas para que se desfrice, probablemente no, seguramente voy a ayudar a que todos los microorganismos se desarrollen más rápidamente y ese alimento se contamine. Entonces, la idea es poder sacarlo y guardarlo en la heladera, porque como ven ahí, tanto el calor elevado como el frío muy bajo hacen que los alimentos se encuentren en zona segura. La temperatura ambiente es la peor temperatura para la seguridad de los alimentos. El otro tema que queremos tocar dentro de este módulo, un poco ya para cerrar, tiene que ver con el tipo de alimentos y con la publicidad, que nos, como muestra ahí la imagen un poco, nos avasalla todo el tiempo, y que tiene que ver con estrategias de marketing. La función del marketing es vender más, ganar más dinero, nunca está relacionado con la salud. El que produce alimentos, como el que los vende, lo que quiere es vender. No le interesa si el chico crece más o crece menos, le interesa vender el producto. Y entonces acá aparecen varias situaciones. Lo primero es que en general las publicidades de alimentos muy económicos, cuando están rebajados los alimentos, tienen que ver con un próximo vencimiento. Entonces es re importante que podemos aprovechar esas ofertas, pero tener presente que esas ofertas pueden estar indicando un alimento que no está en condiciones de consumir a largo plazo. Otra cosa es esos envases, ¿no? El producto aumentado, eso que nos regala extra y que nos hace comprar. Todos hemos comprado alguna vez unas galletitas porque traen un tupper de regalo, y no sería esa la forma de elegir, sino elegir también por el precio. Y a veces el mismo alimento tiene un costo mucho más barato y eso no significa que sea de menor calidad. En general todo el mundo hace alfajorcitos con maicena, cuando en realidad maicena es una marca comercial. El producto es almidón de maíz y lo podemos consumir y conseguir y comprar mucho más económico si no tiene esta marca de renombre que involucra mucha publicidad. Otra de las cosas que me parecía muy importante ver es que muchas veces los alimentos que se ofrecen tienen que ver con modelos a seguir, y además hay un engaño que no es casual en algunos productos basados en no mentiras, sino omisión. Por ejemplo, ahí vemos 2 alfajores que tienen un precio que no es real, pero que uno vale 3 veces o 4 veces más que el otro, y dice ser dietético. Cuando uno habla de dietético, uno habla de alimentos light. Según el Código Alimentario Argentino, habla de alimentos que se adecúan a un régimen especial, no necesariamente que son para bajar de peso. En este caso, ese alfajor, fíjense, tiene más calorías que un alfajor común, que incluso es de nuestra provincia. La segunda opción, esto que decía María José, ¿no? Aprovechar los consumidores, los productores locales, y tiene un menor costo porque tiene menos publicidad de mercado, no porque sea de menor calidad. Lo mismo pasa con los aceites, lo mismo pasa con la mayoría de los alimentos. Lo mismo, como hablaba antes María Emilia, las carnes, los vegetales, uno puede encontrar variedad de precios muy importante y no tienen que ver con la calidad. Tiene que ver con la forma de embalaje, tiene que ver con el lugar de venta, tiene que ver con el momento de la producción. Las frutas y vegetales de la estación son mucho más económicos que los que vienen producidos en Mendoza vía Buenos Aires a través del frigorífico. Entonces eso también es muy importante, y además poder identificar cuándo son alimentos naturales y cuándo no. Mientras más procesamiento lleva un alimento, menos posibilidades de encontrar ese alimento de origen tenemos. Por ejemplo, fíjense ahí, es una publicidad de Tetra Brick, en realidad, pero que nos quiere decir que la salsa que está dentro de esos tetras es lo mismo que el tomate que podemos cosechar o que hacemos en la casa de manera casera, igual los jugos de fruta que no tienen nada de fruta en su estado final, porque ya perdieron todas las vitaminas y minerales. Bueno, y esta publicidad de los calditos me parece que es re gráfica
de lo que nos quieren vender. O sea, el cubito atraviesa la línea del agua y se transforma en un vegetal totalmente saludable. Entonces hace un tiempo que se trabaja en esta clasificación de alimentos basado en justamente el procesamiento de los alimentos. Los naturales, esos que obtenemos directamente de la naturaleza, y a medida que se va procesando más, se va complejizando el proceso, va perdiendo el alimento original y se va haciendo el agregado de un montón de sustancias, principalmente azúcares, grasas y sales, para poder hacer la conservación y que estos alimentos sean eternos en el tiempo, en enlatados y en otros productos que ustedes ven que el vencimiento es muy largo. Si el vencimiento es muy largo, seguramente tiene conservantes, y además, para asemejar el sabor, por ejemplo, un jugo de naranja, seguramente tiene también colorantes, tiene saborizantes y otros agregados que pueden ser nocivos y que además pueden provocar, por ejemplo, en las personas que tienen celiaquía, pueden provocar intolerancias graves. Por eso es importante trabajar sobre el etiquetado. En el etiquetado, que por suerte la Argentina ya está próxima a sacar la ley de etiquetado, tenemos dos cosas importantes. Una es, que puse yo ahí chiquito a la izquierda arriba, la lupa para poder leer la etiqueta, que también muchas veces, si bien está la información, suele ser engañosa, pone calorías por 100 gramos o pone calorías por porción, y por porción a lo mejor son 3 galletitas, y uno dice, uy, este tiene menos calorías, compro este, o este no tiene tal cosa, lo llevo, y en realidad lo omitieron en la etiqueta. Por eso se está trabajando en esto de el etiquetado frontal, que al mirar el paquete yo pueda ver rápidamente, sin necesidad de ponerme los lentes, o de buscar en la letra chiquita qué cosas tiene ese alimento que puedan ser nocivos para la alimentación. Y tendientes a lo que habló María José al principio, disminuir esta pandemia actual de obesidad, y que si bien no es, digamos, exclusiva de la alimentación, es multicausal y además está asociada a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y otras, los alimentos y el engaño al momento de comprar alimentos cumplen un papel muy importante. Una muchas veces compra alimentos saludables porque esto nos promete que nuestro hijo va a crecer mucho más porque es un concentrado 4x4, aunque no nos dice todo el daño en el riñón que puede provocar ese alimento. Es carísimo, pero trae una mochila de regalo. Entonces muchas veces hacemos la elección no por la calidad del alimento, sino por ese producto que nos está vendiendo el marketing. Para combatir un poco la obesidad que hoy se ve casi en todas las familias argentinas, debemos cuidar el etiquetado, debemos saber elegir los alimentos al momento de comprar, podemos reducir un montón de costos si hacemos una buena selección en los alimentos que compramos. Hay que regular la publicidad, que eso hay por suerte mucho que se está trabajando, proteger los entornos escolares, las meriendas escolares por ahí suelen ser el foco de las estrategias del marketing, y por supuesto impulsar políticas fiscales, como apareció en nuestro país un impuesto extra a las bebidas azucaradas. Para cerrar entonces, y para mejorar o disminuir esta pandemia de obesidad, debemos trabajar con la buena alimentación, esto de lo que nos hablaba Emilia en la selección de alimentos. Debemos estimular la actividad física, mejorar la calidad de vida, ayuda al control de peso, nos mejora en todas nuestras instancias, y finalmente entender que en la actualidad hay una acidemia global, o sea, está mezclado esto de desnutrición y obesidad en su conjunto, sumado a toda la huella ecológica de carbono que estamos dejando negativa en nuestro planeta y que está, digamos, produciendo el cambio climático. Entonces, sentir que cada uno de nosotros y todos en conjunto somos responsables de mejorar esta situación para nuestro planeta. Bueno, ahora lo dejo a Leandro para que cuente un poquito la actividad. Fui medio rápido, pero ya estamos en tiempo, entonces no quería sobrepasarme. Lean, todo tuyo. Bueno, ya para finalizar, tenemos la actividad que le vamos a una actividad de 4 puntos que se le va a dar para que pueda ir como reforzando lo que hemos estado viendo en esta reunión. En el primer punto van a tener que armar un desayuno con los alimentos que tienen en casa cotidianamente. Se buscó la idea de poder hacer el desayuno porque es una de las comidas como más importantes y que a veces pasa como desapercibido por lo del apuro, por el tiempo, por muchas cosas.
y va a ser la comida con la que comenzamos el día, y además nos va a acompañar en toda la mañana. En el segundo punto van a tener que hacer una lista de frutas y verduras, mayormente frutas que sean de precio accesible, frutas que están de estación, que no son muy caras, quizás no, por ejemplo, ir buscando las frutas que más nos convenga, y que, bueno, sean de estación y por ende van a tener un mejor precio. Y bueno, y quizás las que quizás consumimos más frecuentemente, poder no consumirlas cuando no son en estación, y cambiarlas por otras que sí en realidad nos aportan nutrientes igual, pero que no están tan caras, porque en el tercer punto lo que se busca es que hagan un reemplazo entre alimentos saludables y que sean económicos, con alimentos que a veces consumimos y que no son tan saludables, y lo comemos también no hacer parte del tiempo, o porque quizás no nos gusta más, o sentimos bueno, que quizás hay que dar como un gusto o algo particular, y bueno, y no nos damos cuenta de ese daño que nos hace. Y por último, ya en el último punto, lo que se les va a pedir es un verdadero o falso, con diferentes temas que se han ido abordando durante la reunión, y bueno, ir también viendo rompiendo algunos mitos, y también tomando algunos puntos importantes de lo que se ha hablado. Muy bien, excelente, Leandro, Lucía, María Emilia, María José. La verdad que estaría hablando por todos los asistentes. Me parece una excelente clase lo que han dado hoy, muy, muy interesante y muy dinámica. Ahora tendríamos que pasar a la parte de las preguntas. Sofía Domenet, es tu momento, así que te escuchamos. Yo tengo, mientras Sofía activa su micrófono, una pregunta que me han mandado por privado. No sé si quieren que la lea o se la paso a la Sofía. Ahí estoy. Sí, si querés leer a Lucía, me mandaron tres preguntas. Una de ellas, creo que es para María José, dice, ¿a qué se refiere con alimentación como centro de políticas públicas? O sea, ¿sería que el Estado debería llegar a toda la comunidad, o a los que no tienen acceso a eso, digamos, que no pueden solventar la alimentación de sus familias? Sí, la puedo contestar yo si querés, María José. En realidad tiene que ver con las dos cosas. Por un lado, son estos planes que en general aparecen de asistencia para las personas más vulnerables, como puede ser la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, etcétera. Y por otro lado, tiene que ver con esto que, bueno, yo presenté un poco rápido para no pasarme del tiempo, pero con el etiquetado de los alimentos, con impuestos a los alimentos que se venden como alimentos y que no son nutritivos ni necesarios en la dieta diaria, y con el control también de la publicidad y digamos, de algunas estrategias de marketing, por ejemplo, todas las que van contra o en contra de la lactancia materna, que sería el alimento ideal para la primera infancia, que si bien muchas mamás necesitan a lo mejor darle a sus hijos fórmulas de inicio, de seguimiento, por supuesto tienen que tener la posibilidad de comprarlas, pero no debería haber publicidades que hagan que las mamás la compren sin tener que necesitarla. Entonces tiene las dos corrientes. No sé si querés agregar algo, María José. Muy cortito, que también tiene que ver con tomar el problema y la problemática de la alimentación como algo colectivo, y no como una responsabilidad meramente individual de que yo, comiendo ciertas cosas, voy a solucionar o mis problemas de peso, o mis nutrientes, o voy a satisfacer todas las necesidades alimentarias que tengo y que tiene mi familia. Sino esto, como hacerse cargo de un problema que es colectivo, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con los precios, con los salarios, y que esa misma salida es colectiva. Y tiene que ver como tenemos un problema tan elemental como es la alimentación, como lo prioritario. Después vendrán otras cosas que obviamente hay que solucionarlas y que hay que prestar atención, pero poner foco a que eso es prioritario, porque sin comer no vivimos, y además los problemas de la alimentación después son los que llevan también a los problemas, o que están relacionados con los problemas de pobreza,
y que después conllevan un montón más de problemas sociales. Entonces, como que atacar el problema desde ahí, digamos, como si fuera lo más prioritario y la base del resto de las cosas de sociedad. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cuál es la realidad de la dieta cetogénica, cuyo principal objetivo es el consumo de grasas? Bueno, en realidad la cetogénica, como cualquier otro plan de alimentación, digamos, específico, tiene que ver con estrategias muy concretas para personas muy concretas. Lamentablemente hoy se difunden, incluso en las redes sociales, estas dietas que son marcadas por algún nutriente en particular. O sea, María Emilia planteó el óvalo como la cantidad de alimentos que hay que consumir y dentro de eso los nutrientes, y esas dietas enfocan a un nutriente en particular, que deben ser indicadas para quienes correspondan. No está bueno hacerlas de manera general, porque va a generar la falta de otros nutrientes, y esto que planteamos al principio, o sea, que aparece a lo mejor un descenso de peso, pero con una desnutrición oculta, lo cual a largo plazo es muy grave. Acá apareció otra que dice, ¿cómo sabemos o nos damos cuenta si una persona o niño está malnutrido? Mi hija es baja de peso, pero come de todo e igual no sube. Tiene 1 año. Bueno, en realidad lo van a ver en el módulo siguiente, pero es fundamental, sobre todo en los niños, hacer el control de peso. Hay muchos factores que influyen en esa evaluación, que es individual para cada persona, para cada niño, en este caso o niña, y que tiene que ver con el peso de nacimiento, con la evolución de ese peso. O sea, habría que ver si la talla baja tiene que ver con un retraso en la alimentación o tiene que ver con otros factores. O sea, no es una cosa que se pueda, o sea, o que yo pueda decir desde acá sin conocerla. A veces tiene mucho que ver la relación peso-talla, tiene que ver el peso y la talla de nacimiento, tiene que ver si nació prematuro o no. El comer de todo muchas veces puede significar comer variedad, pero no calidad, y entonces eso puede significar también un retraso en el crecimiento. La verdad que es muy difícil desde acá poder hacer un diagnóstico que sea certero. En general, en el control del pediatra o control nutricional, en el centro de salud o en donde hagan la consulta, van a poder hacer un mejor diagnóstico y poder decirle por qué es la situación. La verdad que es muy difícil desde acá, y más en un niño de 1 año que está todavía en un proceso de crecimiento y desarrollo total. Es decir, que puede ser un momento y que después esto se modifique. Acá preguntan también cuál es la mejor forma de descongelar una carne para prevenir las bacterias. En realidad lo que no hay que perder en los alimentos, sobre todo los que tienen mucho contenido de agua, como las carnes, es la cadena de frío. Es decir, cuando vamos a comprar, no demorar entre que nos entregan la carne y la guardamos en nuestra heladera, y después para congelarla, lo que yo recomiendo en realidad tiene que ver con el descongelado. Es decir, si nosotros vamos a consumir toda esa carne junta, podemos congelarla toda junta, y si la vamos a consumir separada, supongamos que la vamos a fraccionar para hacer distintas preparaciones, entonces congelarla fraccionada, o sea, dividirla antes de colocarla en el congelador o en el freezer. Perdón, Lucy, era para descongelar la carne. O sea, Ah, bien. Sí, para descongelarla, lo que yo decía antes, bajarla, ponerla en la heladera. El que cuente con un microondas, que es un descongelamiento rápido, lo puede utilizar. El que no tenga microondas, ponerlo en la heladera unas horas antes, y si no, directamente al método de cocción. Por ejemplo, a la olla donde la vamos a hervir. Si nosotros la hemos frizado ya fraccionada, supongamos que vamos a usar trocitos de carne para hacer un estofado, la frizamos ya fraccionada, y entonces después, así como está, la podemos poner en la olla y se va a desfrizar con el mismo calor de la cocción. Bien. Y la última dice, entre los alimentos recomendados, ¿la avena es recomendable para una dieta baja en calorías? En realidad no existen alimentos que sean buenos o alimentos malos, alimentos ideales. El único alimento que podemos entrar en esa categoría es la leche materna. Fuera de eso va a depender de un montón de factores. O sea, si yo consumo avena para bajar de peso y como, no sé, galletitas de avena con manteca, nueces y no sé qué más, probablemente esa avena no me ayude a bajar de peso. Si yo tengo una alimentación variada que incluya todos los grupos de alimentos, la mejor opción es disminuir porciones. O sea, no hay alimentos que sean mágicos. Consumir avena per se
no baja de peso, no ayuda a bajar de peso. Bien, y no hay más preguntas por ahora. ¿De YouTube también te pasaron? De YouTube me parece que es un comentario, no una pregunta, que dice: la alimentación no solo para los niños, también debería asistir a los adolescentes. En realidad cuando uno, digamos, las políticas que se plantean tienen que ver con los niños y los adolescentes, estarían como entrando dentro del mismo grupo. Uno pone el foco más en los niños porque en la primera infancia, y sobre todo a partir de la alimentación complementaria, a los 6 meses es donde uno va marcando las pautas de alimentación que van a quedar después. Pero yo hablaba antes de los escolares y bueno, incluimos también al grupo de los adolescentes. Claro que sí, hay que poner el foco porque además es un grupo, y hoy con la pandemia mucho más, que tiende a ser más sedentario. Entonces la alimentación está como combinada con otras, digamos, pautas culturales que influyen en el resultado final. Ahí llegó otro comentario que dice: este curso lo hago para ampliar mis conocimientos, pero si tuviera que dar un taller en un barrio vulnerable, ¿cómo hago para decirle que consuma crema de leche? En realidad por eso trabajamos con el óvalo o el plato alimentario, porque lo importante es que consuma alimentos de los distintos grupos, ningún alimento en particular. O sea, cualquiera de los alimentos suple al otro. Supongamos, la crema de leche está en el grupo donde está también la manteca o la margarina. Entonces, si se puede consumir o comprar crema de leche, a veces también tiene que ver con las marcas, esto que yo decía antes. Hay algunos alimentos que son muy caros por la marca, y hay otras marcas, por ejemplo, acá en Mendoza tenemos productores locales de yogures y de lácteos a un precio 10 veces menor que los que encontramos en los supermercados. Entonces, a veces también las estrategias de consumo de las que hablaba María José tienen que ver con la búsqueda de alimentos a menor costo. Otra cosa que también ayuda un montón como estrategia, digamos, comunitaria, es hacer compras comunitarias. A veces el comprar el paquete por 12 o el kilo en lugar de los 100 gramos. Hay familias que a lo mejor van al almacén de la esquina y compran un vasito de aceite, que es muchísimo más caro que si se juntan 2 o 3 vecinos y compran una botella y después la dividen entre ellos. Entonces, las estrategias en las poblaciones más humildes y en las no humildes también, porque a veces los ingresos son muy altos, pero no es el dinero que se prioriza el de la calidad de la alimentación. Entonces, las estrategias de consumo para una buena alimentación sirven para todas las familias. No hay que priorizar un alimento, sino justamente de ese óvalo escoger los que son de estación, los que tenemos más al alcance de nuestras manos, o productores locales que van a tener mucho mejor precio. ¿Cuenta el agua caliente del mate dentro de los 2 litros sugeridos diariamente? En realidad, en la actualidad hay un estudio muy interesante que hizo la gente de la Universidad Massa de las propiedades nutricionales que también tiene el mate. Uno cuando habla de los 2 litros, habla de 2 litros de agua sola, independiente de los alimentos. Sí se puede contar la del mate, pero habría que sumarle también para que haya agua sin agregados. Bien, y por ahora no ha llegado ninguna más. Yo acá tengo una que dice si recomiendo el veganismo. En realidad esto es como la dieta cetogénica, o sea, son dietas o planes de alimentación muy específicos, muy concretos y que requieren de acompañamiento profesional. O sea, ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar desde este lugar. Sí, lo que les digo es que si deciden tomar esto, que tiene que ver muchas veces incluso con un estilo de vida, no es solamente los alimentos que consumimos, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas, entonces que lo hagan, pero muy asesorados y guiados por un profesional que además sea experto en el tema. Yo no conozco esa temática, no podría dar indicaciones o recomendaciones porque estaría fuera de lugar, pero sí lo que les puedo recomendar es que si deciden tomar ese estilo de vida, deben consultar con alguien que los asesore también en función de sus propias características, porque no es lo mismo de acuerdo a la edad, al sexo, a condiciones físicas y de salud, además, el plan de alimentación que deben afrontar.
Excelente, bueno, hemos terminado con las preguntas. Igual recuerden todos que en el caso de que les surja en el transcurso del día o de la semana algunas preguntas, lo pueden hacer a los tutores en los grupos que tenemos de WhatsApp y que serán respondidas pertinentemente por este equipo que ha dado este hermoso encuentro del sábado con alimentación y nutrición. Antes de despedirnos, agradecerles a todos por asistir, agradecerles a Lucía, a Emilia, a María José, a Sofía, a Leandro, que han hecho un trabajo excelente, y a todo el equipo. Y bueno, decirles a todos que ya tienen explicada la actividad, los esperamos, comuníquense con nosotros en los grupos, y hasta el próximo sábado para el módulo 5. Así que muchísimas gracias por todo, por participar, y hasta el próximo sábado.